El trocito que queremos leer hoy es Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer desde el 12 hasta hasta el versículo 19. Y dice así: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano o no soy del cuerpo? ¿Por eso no seré del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo o no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera ese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hasta el 19. Dice Pablo, de nuevo usa el cuerpo humano para ilustrar la unidad e interrelación de los miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia. El cuerpo humano es la creación orgánica más asombrosa de Dios. Es maravillosamente complejo y no obstante unificado, con una armonía e interrelación sin igual. Es una unidad, no puede ser subdividido en varios cuerpos. Si lo dividimos, la parte que cortamos cesa de funcionar y muere, y el resto del cuerpo pierde alguna de sus funciones y eficacia. El cuerpo es inmensamente mucho más que la suma de sus partes. El cuerpo de Cristo es también uno. Hay muchas organizaciones cristianas, denominaciones, agencias, clubes, grupos de toda clase, pero hay solo una iglesia, de la cual es miembro todo verdadero creyente en Cristo. El Nuevo Testamento habla de permanecer nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. Él es algo más que simplemente con su iglesia. Él está en la iglesia y la iglesia está en él. Están totalmente identificados. La iglesia es un todo orgánico, la manifestación viva de Cristo Jesús que late con la vida eterna de Dios. Pablo presenta en el versículo 13 dos verdades importantes acerca del cuerpo de Cristo: su formación y su llenura. La iglesia se va formando a medida que los creyentes son bautizados, provistos con el Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo es el agente del bautismo, que Cristo es quien bautiza. No es posible ser un cristiano, no ser bautizado por Cristo con el Espíritu Santo. Tampoco es posible tener más de un bautismo con el Espíritu. Solo hay un bautismo del Espíritu, el bautismo de Cristo con el Espíritu, que reciben todos los creyentes cuando nacen de nuevo. Mediante esto, Cristo sitúa a todos los creyentes en la esfera de la persona y el poder del Espíritu, dentro de un nuevo ambiente, una nueva atmósfera, una nueva relación con otros y una nueva unión con Cristo Jesús, donde Pablo muestra cómo la nación de Israel dejó al faraón y a Egipto para quedar sumergida, identificada con un nuevo líder, Moisés, y su nueva tierra, Canaán. La enseñanza esencial de Pablo en 1 Corintios 12:13 es que el bautismo con un solo espíritu hace que la iglesia sea un cuerpo. Si hubiera más de un bautismo del Espíritu, habría más de una iglesia, y todo el argumento de Pablo aquí quedaría destruido. Él está usando la doctrina bautismo con el Espíritu para mostrar la unidad de todos los creyentes en el cuerpo. Un bautismo del Espíritu establece una sola iglesia. No hay cristianos parciales, no hay miembros parciales del cuerpo de Cristo. Cuando nacimos de nuevo, el Señor no solo nos hizo parte de su cuerpo, sino que puso el Espíritu Santo en nosotros. En la salvación a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu.
Estamos en el Espíritu, quien está en nosotros. Del mismo modo que no hay cristianos parcialmente salvos, tampoco hay en los que mora parcialmente el Espíritu Santo. No se va entregando el Espíritu con medida y a plazos. Dios no da el Espíritu por medida. El ser llenado por el Espíritu es prácticamente sinónimo con conversión. Es una faceta separada del mismo acto glorioso y transformador. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene vida eterna, porque la vida eterna es la vida del Espíritu. La idea de la segunda bendición se originó probablemente en la Edad Media con la enseñanza de que una persona es salva cuando es bautizada, aun si se hace siendo un bebé, y más tarde reciben el Espíritu Santo en la confirmación cuando es mayor. Evangélicos, sinceros, bíblicos, modificaron la idea como un medio para reanimar al cristiano sin vida. Debido a que la Iglesia era legalista, carnal, mundana e infructífera, buscaron infundir vitalidad animándolos a los creyentes a que buscaran una segunda obra de Dios en ellos. La característica más importante del cuerpo es la unidad, pero la diversidad es esencial para esa unidad. La Iglesia es un cuerpo, pero el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La Iglesia corintia, como muchas hoy, se dividió en lo que debiera haber estado unificada y trató de ser uniforme en lo que debía haber sido diversa. Muchos de los creyentes corintios no estaban satisfechos con sus dones. La envidia es una señal segura de carnalidad. Y al parecer todos querían un don que alguien tenía. La analogía de Pablo es gráfica al seguir usando la ilustración del cuerpo humano. La persona con un pie, que es un pie, pensaba que en realidad no era parte del cuerpo de la iglesia porque no era una mano. El que tenía una oreja pensaba que lo excluían porque no era un ojo. Siguiendo con la analogía, Pablo les recuerda que un cuerpo no podía funcionar de ninguna forma si todas las partes fueran iguales. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? El sentido común les debía haber dicho a los corintios que, como un compañerismo de creyentes, podrían operar más eficazmente con miembros que llevaban a cabo diferentes ministerios. En estar descontentos con sus dones espirituales era, sin embargo, mucho peor. El estar descontento con sus dones espirituales era, sin embargo, mucho peor que la falta de sentido común. Al querer los dones que no tenían, los creyentes corintios cuestionaban la sabiduría y la bondad de Dios, dando a entender que habían cometido errores. Su problema principal no era intelectual, sino espiritual. No veían sus dones correctamente porque no veían cómo no se debían a la soberanía de Dios. Ellos no habían recibido sus dones por accidente o capricho. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cuestionar nuestros dones espirituales es cuestionar a Dios, y no usar nuestros dones espirituales es desobedecer a Dios. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pablo amplía esta enseñanza en el versículo 17. Un cuerpo que solo tiene una parte no sería un cuerpo. Una iglesia cuyos miembros tienen todos el mismo don y el mismo ministerio no sería en realidad una iglesia. Es inmaduro no estar contentos con lo que el Señor nos ha dado y usarlo. Nosotros no somos perfectos, pero sus dones para nosotros sí lo son, y el ministerio al que Él nos llama para que los usemos también lo es. Bueno, había descontento, había, ¿verdad? A ponerlos
perdón, los ajustes, comentarios. No estaban contentos algunos con sus dones, otros deseaban otros dones. Es curioso porque yo en la iglesia en la que estuve 22 años, una iglesia carismática, pentecostal, donde, bueno, se daba y se enseñaba cosas totalmente fuera de contexto. Claro, yo entré siendo un bebé y ¿qué aprendía? Bendiciones, Leticia. Aprendía lo que me enseñaban mis padres. Y mis padres en ese momento pues eran los pastores y la gente líderes que llevaban más tiempo que, que yo allí, ¿no? Yo acababa de nacer y pues yo creía. Y ahí me decían, no te creas lo que yo digo, vete a la Biblia. Pero yo no entendía la Biblia, yo no sabía leer la Biblia. Y ellos me daban los versículos, yo veía los versículos y los versículos decían lo que ellos decían. Y bueno, montando todo bien, sale muy bien, muy bonito y sale como realmente ellos me enseñaron. Y digo, yo sé lo que se vive en ese ambiente. A mí, yo fui a escuelas de profecía en la que me enseñaban cómo profetizar. Bueno, yo creía que era un don, no, se puede aprender, ¿no? Me enseñaban de que si no aplicaba mi don es porque no tenía fe, entonces tenía que tener fe. Me enseñaron de que el bautismo del Espíritu Santo se recibe después y la confirmación del bautismo del Espíritu Santo es que yo recibía el don de lenguas. Allí todo el mundo tenía, y si no tenías el don de lenguas, entonces no habías sido bautizado por el Espíritu Santo, no tenías don, yo qué sé. Había un montón de cosas que ahora yo digo, ¿cómo? Ah, claro, digo, tú vas a un niño y le dices, mira un burro volando, y el niño mira. No se para a decir qué me estás diciendo antes de mirar. Primero confía, luego mira, ve que no está, y cuando ve que no está, pues duda, dice, uy, ¿por qué no le veo yo? ¿No? Ya luego va aprendiendo y dice, ah, es que me ha engañado. ¿Ok? Entonces, en esto de los dones espirituales es importante, ¿verdad? Dependiendo en la iglesia en donde estés, pues que lo entiendas. No estamos diciendo que te cambies de iglesia, por favor, no, nada de eso. Simplemente te estamos mostrando una verdad y si la encuentras, la descubres, pues no digas, me han engañado, no, porque son tan necesitados como tú, ¿verdad? Y a lo mejor están engañando porque ellos se creen que esa es la verdad, ellos han aprendido así y son transmisores de lo que han aprendido. Entonces tienes que orar y ver por qué si Dios te ha puesto ahí, qué motivo hay y qué puedes hacer, ¿ok? Nunca te vayas de una iglesia porque no te guste, porque no se trata de ti, se trata de la misión que Dios ha puesto en ti. Y bueno, José no se marchó ni de la casa de Butifá, ni se marchó de la cárcel porque era donde Dios les había puesto y tenía un plan para él, ¿verdad? Y tampoco se marchó de ser el segundo de Faraón porque también tenía un plan y... ¿Ok? Entonces, es más difícil que lo que uno piensa, ay, no me gusta, me voy a otra. Y andamos por ahí buscando la iglesia perfecta. Y no hay nada más que una iglesia. Solo hay una iglesia. Y estés donde estés, haciendo lo que hagas y crees, y realmente crees, es una iglesia. Ahora, aquí está hablando de que solo hay una iglesia, solo hay un espíritu, ¿no? Y solo hay un bautismo. Y vamos a aclarar esto. Cuando uno es creyente, cuando cree, ¿el qué? ¿Que Jesús ha sido crucificado en la cruz? No. Mucha gente cree que Jesús murió en la cruz y no es creyente. Muchos creen, los que estaban allí viendo cómo morían en la cruz, creyeron y eso no significa vieron que había muerto, ¿verdad? Y eso no quiere decir que sean creyentes, no. El creyente, el que cree, ¿verdad? Y claro, lo que pasa es que la palabra está constantemente a nosotros diciendo el que cree en Jesús, el que cree en Jesús, el que cree en el Evangelio. Ahora, el paquete del Evangelio, porque tú puedes creer la mitad, o puedes creer el 90%. Y si crees el 90%, no te da a creer, estás incompleto. Todavía hay parte que no has creído y te toca creer. Estás en el momento de la gestación, estás formándote, ¿verdad? ¿Cuándo naces? ¿Cuándo naces? Y por eso decimos los que creemos que no se pierde la salvación, porque cuando naces ya no eres lo que tú crees, ahora ya es lo que es, que es distinto. Porque tú puedes creer que Jesús murió y luego puedes dejar de creer. Pero cuando ya es,
realidad ya no estás creyendo por lo que tú crees, sino por lo que es, ya no depende de ti, ahora depende de Él. ¿Ok? Yo sé que esto hay que entenderlo. Yo diría, es revelación de Dios. Pero en esa revelación se produce ese nuevo nacimiento. Cuando tú te das cuenta de lo que realmente es esa crucifixión. Cuando te das cuenta realmente lo que es la palabra de Dios. Porque no es creer. Hay gente que cree, pero luego no cree que sea Dios. Luego no cree que la palabra sea Él. O sea, no se trata de lo que tú creas, porque nuestra mente nos hace mucho barullo, ¿verdad? Nos hace dudar. Nuestra mente y el resto de personas que rodean, y los falsos profetas, y los equivocados, y los demonios, y un montón de, ¿verdad? Entonces, no se trata. Entonces, ¿cuándo uno nace de nuevo? Cuando realmente no es que tú crees, es que ya es Él el que está en ti. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Porque si dependiera de nosotros, entonces sería por obras. Pero es por gracia. ¿Qué podemos hacer? Y lo decimos mucho en este canal. Lo único que puedes hacer es desecharlo. No quererlo. Rechazarlo sería la palabra. Eso es lo que sí puedes hacer. Esa es la obra que tú puedes hacer. Rechazar el Evangelio. Porque recibirlo, mira, viene a ti. Viene a ti. Te inunda. Tú dices, ¿cómo es posible? Cuando ya llegas a entenderlo. Cuando viene, te abraza. Como el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, un camino largo porque se fue a tierras lejanas a gastarse todo el dinero que le dio el padre. Y cuando vuelve sin un duro, tiene que venir todas esas tierras, regresar con hambre, lleno de harapos, lleno de ruina, lleno de desilusión, lleno de turbación. ¿Qué me dirá mi padre? Ay, mi hermano, ¿cómo era el hermano? Cuando venga y me he gastado todo y se entere que me he gastado en fulanas y oliendo a cerdo porque está con los cerdos y eso para los judíos era tremendo, un pecado. Ay, ¿qué voy a decirle y qué va a pasar? Y bueno, le voy a decir. Y él planeaba, le voy a decir, trátame, papá. No le voy a decir ni papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Sí, me doy cuenta que he pecado, trátame como uno de tus hijos. Eso es lo que él está tratando. Digo, bueno, pero voy porque si no me muero. Ya ni con los cerdos porque había salido y tenía que recorrer todo ese camino. Iba pensando, ay, ¿qué me hará? ¿Me castigará? ¿Me pegará? Bueno, le voy a decir esto, a ver si diciéndole esto, me da de comer, por lo menos como sus jornaleros, que madre mía, cómo comen. Le sonaban las tripas. Imaginaros ahí Satanás, ¿verdad? Ahí tentándole la cabeza, diciéndole, piltrafa, asqueroso, no vales nada, no sé qué, te van a echar fuera. Imaginaros a Satanás, porque Satanás cuando estamos en esas situaciones trabaja duro. Y ahí va el hijo pródigo. Y dice que el padre todos los días estaba esperando a ver si volvía. ¿Hay un pitido por ahí? Todos los días esperando a ver si volvía. Y dice que cuando lo vio de lejos, yo estoy seguro de que el hijo ni lo vio. El hijo venía con la cabeza agacha, hecho polvo, hambre, Satanás metiéndole. Ni lo vio, pero el padre lo vio y salió corriendo. Antiguamente no tenían pantalones, eran como una especie de... Yo he visto unos dibujos, ¿verdad? Que se ve al padre arremangarse la bata, tal, porque claro, si vas corriendo con eso, es probable que te caigas porque no da de sí, ¿no? Las zancadas que pegas. Entonces se arremangó, ¿verdad? La túnica. Y ya encima al hijo. Y no te creas que paró hasta que no llegó. Y cuando llegó, ¡rum!, le abrazó. Eso hace Dios. Esa es la fe de Dios. Cuando tú te das cuenta de que Dios te ha pegado un abrazo y que te abraza estando sucio, en pecado, sin haber dicho, perdóname. No. Él fue a la cruz sin esperar a que tú te arrepintieras.
Él fue a la cruz y hizo todo eso sabiendo cómo éramos cada uno de nosotros. El hijo allí sentía abrazado ahí con el padre, madre mía, con lo que vuelo. Fíjate que no le dijo, trátame como a uno de tus jornaleros, porque ya sabía que su padre no le iba a tratar como uno de sus jornaleros. Ya sabía que su padre le iba a tratar como hijo. Ya sabía que su padre no había deseado otra cosa, le importaba 5.000 narices de que se había gastado el dinero, le importó que estuviera con los cerdos, que había estado con prostitutas, que no le importó nada, lo único que le importó es que había vuelto su hijo. Ese abrazo es el que nos hace nacer de nuevos. No lo que tú piensas y lo que el religioso o Satanás te está diciendo. Ay, sé limpio, sé santo, sé bueno, arrepiéntete, arrodíllate, pide perdón. No, lo que te hace nacer de nuevo es que tú creas ese abrazo. En ese abrazo recibes el anillo, recibes el calzado, recibes el vestido. Cada una de las cosas tiene un significado tremendo. El anillo es el Espíritu Santo, es el sello que tú ahora estás esperando, porque estamos temporalmente, ¿verdad? Ahora temporalmente estamos aquí, parece, uy, si me han engañado, y si no viene Cristo, y si no hay vida eterna, y si todo esto es mentira, y si de verdad que tengo que guardar el Sabbat, el sello, el Espíritu Santo, el sello, el Espíritu Santo te está diciendo, no, hijo, voy a ir a por ti, eres mi novia, voy a ir a por ti. Tú vas a estar conmigo. Temporalmente estoy haciendo morada y estamos esperando a que la novia, el cuerpo de la novia, sea completo, ¿verdad? Pero voy a ir por ti. Ese es el Espíritu. Entonces no es algo tuyo, no es algo que tú pienses, no es algo, es el propio Espíritu el que está dándote ese testimonio constante en ti y esa seguridad. No depende de nosotros. Si nosotros dependiese ya no estábamos aquí. Porque nosotros, nuestro corazón, lo único que quiere es juerga. El sello, el Espíritu Santo. ¿Ok? El calzado. Yo no sé muy bien, ojalá estuviera por aquí Luis, pero sí sé lo que es el vestido. El vestido es la justicia. Ya no te vistes con tu justicia, ropas árabes, no, ni te pones el traje, no. Te viste Dios con su justicia. Ahora ya eres limpio. Ya no estás sucio, ya eres limpio. El traje que te pone es su justicia, ¿verdad? Entonces, cuando tú recibes el abrazo de Dios, cuando tú sabes que ya estás limpio, no por lo que tú has hecho, no por lo que tú hagas dicho, no por tu intención, no por tu arrepentimiento, no, por lo que Cristo hizo. No es algo condicional, lo que Cristo hizo, lo hizo para limpiarte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está para todos, no es condicional. Mira, solo se lo voy a dar a estos. Sí, hay una condición. Que no le rechaces. ¿Te imaginas al Hijo? ¡Quita! Que no te creo. Claro, había algo que hizo el Hijo. Ir a Él. Había un sentimiento de volver a Dios. El Hijo estuvo con el Padre, pero no volvía porque, ¡ay, qué bien estoy con mi papá! Mira, Él volvía por el mañacañaca, porque se comía mejor en casa de papá. No venía por papá, pero volvía papá. Ya papá ahora se va a encargar de amarle, y sí que le va a amar él, porque se va a dar cuenta de que
wow, mi padre no me ha tomado en cuenta, no me toma en cuenta ni lo que he hecho ni lo que sigo haciendo, lo único que le importa es que soy su hijo. Y sí va a trabajar conmigo, porque la palabra dice que él a quien ama disciplina. ¡Claro! ¿Qué te crees? ¿Que el Padre quiere que tú estés ahí en pecado y estés machacado por las cosas que haces mal? No, ahora eres su hijo y él va a traer. ¿Qué haces tú con tu hijo cuando tu hijo hace las cosas mal? Y se mete en conflicto y tienes posibilidad porque todavía tiene edad, ¿verdad? Porque ya cuando son mayores y se van ya no hay forma de hacer nada. Aún así, sigues y haces todo y te pones a ayunar, que sea, y estás ahí. Y si tienes que dar la vida, la das por tu hijo. Ese es el Padre. Ya dejar de pensar que Dios es un Dios religioso, que quiere que seamos santos, un pueblo justo. Vamos, ya, no podemos, ya, arrepiéntete, no puedes. Date cuenta de quién eres. No somos nosotros los importantes en esta película. Lo importante es Él. ¿Y sabes una cosa? Bueno, si crees, puedes formar parte de Él. Puedes formar parte de sus planes eternos. Puedes formar parte de lo que Él está haciendo y lo que todavía te queda por hacer en este tiempo mientras que estás en este mundo. El Espíritu Santo se recibe en el abrazo. El Espíritu Santo se recibe cuando tú realmente entiendes que eres limpio, que eres santo, que eres justo y que no lo vas a perder, porque no depende de ti, sino depende del Padre. ¿Me has escuchado? Y no es una doctrina nueva, es lo que habla la palabra. Y es como yo, después de 22 años, recibí el Espíritu Santo. Y es como yo, después de 22 años, he empezado a entender la palabra. Y es como yo, después de haber sido pastor y de haber hecho muchas cosas en el cristianismo, me doy cuenta del amor de Dios. Ahora sé lo que es amor. Antes no. Antes solo veía esfuerzo. Quería, había teoría, había lógica, pero había esfuerzo. Me tenía que estar esforzando y la historia es que no podía, porque por más que me esforzaba, había veces, y lo sigo viendo, pero ahora no me molesta, porque ya conozco de dónde viene. ¿Y dónde viene? De mi carnalidad. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y por qué de muerte? Porque tiene que morir para ser librados de este cuerpo. Que no te cuenten la milonga que cuando tú recibas la llenura del Espíritu Santo y seas bautizado, te va a proveer para que puedas tener la capacidad para no pecar y tener una vida santa. Eso es mentira. Yo no conozco a nadie, ni Pablo, que era uno de los precedentes, dice, no te puedes fijar en nada más. Bueno, Jesús sí, pero ni Pablo. Aún Pablo cometía errores. No existe. Ahora nos tienen con esa expectativa de la llenura del Espíritu Santo, bautízame. Y bueno, y algunos son bautizados, reciben las lenguas, y luego cuando se dan cuenta de que no tienen tanto poder y que sigue la vida y que el corazón sigue fluyendo, dirán, oye, es que no habré sido bautizado. Viene la duda y ¿será esto? No. Y te trabajan sobre eso. No, tú sí, lo que pasa es que tú tienes que dejar el pecado, tú tienes que... Y andamos ahí en obras y andamos ahí más enfocados en nosotros que en papá, que es lo que hace Cristo. Entonces, bueno, el que no quiera creer lo que estoy diciendo tiene que ser honesto, ir a la palabra y empezar a mirar, a ver eso, dónde dice que un cristiano, ¿verdad? Y qué elementos y qué versículos están utilizando para decir que un cristiano primero recibe al Espíritu Santo y luego es bautizado por el poder del Espíritu. Esa enseñanza tan terrible que, fíjate, que es descubrir de dónde viene. Y viene de los católicos.
Porque ellos bautizan a los bebés y porque están bautizados ya son cristianos. Por eso cuando dicen, ay, no has bautizado a tu niño, pobrecito, si se muere no va a ir al cielo. Claro, porque está bautizado ya es salvo. Como los judíos. Soy judío, voy a ir al cielo porque soy judío. Pero la Biblia no dice eso, ¿verdad? Ellos lo creen, pero Jesús no dice eso. Dice, no, no es por ser judío tú estás salvo. Tienes que cumplir la ley. Tú cumples la ley y serás salvo por ser judío. Ah, pero es que no puedo. Pues como no puedes, entonces tienes un conflicto. No, pero Dios es misericordioso. El Dios al que yo creo es misericordioso y Él me va a perdonar. Digo, bueno, pues allá tú. ¿Sí? Vale, en mi evangelio hay una parte que dice que llegaban uno y decían, Señor, Señor. Le llamaban Señor. En tu nombre eché demonios, en tu nombre. Dice, no os conozco. No os conozco. Y si leéis la historia de Israel, tela marinera, no han tenido juicio como a decir, oye, no, no, somos salvos siempre. Porque tuvo paciencia y volvió y volvió y volvió después de que todas las veces el pueblo de Israel... Pero en realidad el pueblo de Israel está asemejando al humano. Porque los gentiles somos iguales. Todos somos iguales. Hay ese carácter de creer. La iglesia se cree, ya soy salvo. Y que es que porque eres salvo eres especial. Y que la has conseguido. No, hijo. Eres salvo por misericordia. Y todo el mundo puede ser salvo por misericordia. Porque es por gracia. ¿Qué tengo que hacer? Corre. Corre hacia el Padre. Y recibe el abrazo. Y ya, una vez vestido, limpio, santo, perfecto, sin pecado, ponte a conocer al Padre. Va a trabajar contigo porque sí, te ha vestido, te ha calzado, te ha puesto el anillo, pero sigues teniendo un corazón que no quiere saber nada de papá. ¿Qué creéis? Que el hijo ya... No sabemos más la historia de ese hijo pródigo, pero si nos la contaran, es que ya dejó de pecar, ya fue felices y comió perdices. No, pero estaba con el Padre. Ahora ya no tenía problemas. Ahora era el Padre quien le guiaba. Ahora era el Padre quien le corregía. Ahora era el Padre quien le alimentaba y le proveía. ¿Cuál fue el error? No era un niño malo. El error fue pensar que ese corazón podía ser lo suficientemente sabio como para dirigirse sin la ayuda del Padre. Y se dio cuenta. Y dije, no, no puedo. Lo intenté. Me gasté todo lo que mi padre me dio. Lo intenté y no pude. Aún ni trabajando en lo peor, cuidando cerdos. Edmundo, te voy a contestar eso. Si tú sigues pensando en el pecado, estás con los cerdos todavía. Todavía no te has arrepentido. Todavía estás atrapado. Cuando salimos de la esclavitud del pecado, no queremos saber nada del pecado. Pecamos porque Satanás nos tienta, caemos, pecamos porque todavía tenemos un corazón y una mente humana y estamos en un mundo físico, pero no porque queramos pecar. Olvídate del mundo. Yo no deseo pecar. Yo deseo estar con papi. 100%. Yo no estoy pensando en pecar. Me equivoco, erro. Pensamientos, el corazón es libre. ¿Cómo puedes parar tu pensamiento? ¿Tú puedes? ¿Tú puedes decidir lo que sueñas? ¿Tú puedes decidir lo que sientes? ¿Tú puedes? No, yo soy capaz. Aunque maten a mi esposa, soy capaz de amar al que le está mal. ¡Uy, cuánto te amo! No puedes. No puedes. Pero eso no quiere decir que Cristo en su amor y en su misericordia y que Dios en su plan prepare un plan perfecto para hacerte libre. Si todavía tienes que ser tú el que tienes que luchar con el pecado y todo esto, entonces ¿qué libertad tienes? Ahora, cuidado, porque eso es parte para seguirte atrapándote y no creas
en lo que te estoy diciendo. Peca. Tú puedes pecar y hacer lo que quieras. El pecado tiene consecuencias. Pero si perteneces a papá, todo lo que haces se lo estás haciendo a Cristo en la cruz. Él paga por todo eso. ¿Verdad? Claro, las malas enseñanzas nos enseñan que parece como que podemos pedir perdón y cada vez que pedimos perdón crucificamos a Cristo y entonces ahí va otra vez. Pero por la falta de perdón, y eso es una obra y no es por obras, para que nadie se gloríe. Y es más, es una trampa, porque cuando estás pensando en pecar, estás pensando que luego te vas a arrepentir y vas a ser libre de ese pecado. Y entonces si estás queriendo pecar y estás pensando eso, es porque todavía estás sujeto a la esclavitud del pecado. A mí me pasaba. Yo llevé 22 años luchando con el pecado y pequé y gordo, ¿eh? No lo voy a decir aquí públicamente. Y pequé y gordo. Bueno, luego me arrepentí y ya está. Otra vez salvo. Nada. Cuando uno ya entiende el plan de Dios y lo que Dios hizo y recibes el Espíritu Santo, eso de, entonces ya puedo pecar todo lo que quiera, ya no existe. Ahora ya, Señor, ayúdame para librarme de toda la maldad. Desprecias el pecado. Amén. Sí, Tico, sí, pero esa paga del pecado, lo que nosotros deberíamos pagar, lo pagó Cristo. Y eso es lo más fantástico. Ahora, no es cierto, como estaban intentando, como quieren decir aquellos que creen que la salvación se pierde y tal. Entonces podemos pecar y no pasa nada porque ya he dicho la palabra. No, eso es una mentira muy gorda. El problema es que no estás salvo. No estás salvo, estás pensando todavía en el pecado y todavía sigues atrapado en el pecado y estás pensando yo que sé en qué. Uno que realmente ha recibido la salvación no puede pecar, porque ¿cómo puedes pecar? Para muerte. Sí, claro. Nos equivocamos, sí. Cometemos errores, sí. Pecamos. Mira a los corintios. Y Pablo empieza llamándolos santos. ¿Cómo que santos? Son unos carnales, ¿no? Habría alguno, ¿verdad? Incrédulo por ahí metido. Haciendo sus... cizaña habría. Pero muchos de los que estaban eran creyentes. Pero que no estaban viviendo una vida de creyentes. Porque estaban siendo engañados. Como muchos de nosotros, ¿verdad? En los tiempos de hoy en día, que estamos engañados. Creemos que somos muy espirituales, creemos que no sé qué, creemos que entendemos la palabra, creemos que... Y no es verdad. Tenemos el espíritu ahí atormentado, apagado, hecho polvo. Los que me siguen en YouTube, estoy poniendo ahora uno de esos de vídeo, de pequeño de 1 minuto en YouTube. Uno diario, es como un pequeño devocional, y todos van con relación a la salvación, a la gracia y a todo esto, ¿no? El de mañana, ¿es el de mañana o es el de hoy? Un segundito. No, me parece que es el de mañana. No, es el de mañana. El de mañana es todas las consecuencias de siendo salvo, lo que produce el pecado. Claro que hay consecuencias, pero en ninguna de ellas hay separación de Dios. Tú no echas a tu hijo cuando comete algo malo. Le corriges. Le corriges. Entonces un creyente no piensa en el pecado. Un creyente no piensa en el pecado. No. Es más, mira, no es que no pensemos en el pecado. Ya somos libres del pecado, pero efectivamente cometemos errores, ¿no? Entonces, cuando cometemos el error, automáticamente nos damos cuenta, porque no somos parte del error. ¿Y qué es lo que sucede? Te das cuenta. Entonces, el trato de Dios es, a ver, conmigo por lo menos, ¿no? El trato de Dios es, ¿qué has pensado? ¿Qué has hecho? ¿Qué argumento ha utilizado Satanás? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿En qué estabas para caer? Yo más que, mira, yo lo veo con mi hija, la pequeña que ya va a cumplir 15 años, ahora que no es tan pequeñita, pero vamos, todavía tiene errores, ¿verdad? La adolescencia. Ella hace algo chungo, pero chungo, ¿vale?
Y yo voy, porque claro, con esa edad, cuando es más pequeñito, pero con esa edad ya tienes que cuidado porque te denuncian. Ya tiene bueno, hacen algo chungo, ¿no? Entonces vas y digo, mira, te castigo. Y le castigo y digo, mira, te quito el móvil. Me preguntó un día mi hija, ¿no? Me dice, oye papá, antiguamente ¿cómo os castigaban vuestros padres? Digo, ¿por qué dices eso? Dice, porque como no había móviles, como diciendo, ¿qué castigo me podrían poner a mí si no hay móviles? Porque siempre el castigo es que me quitan el móvil. Digo, bueno, pues me quitaban la televisión, que era lo que teníamos, ¿verdad? Y era lo que más nos gustaba, y en fin. Entonces, bueno, le quitan el móvil. Entonces ella le quita el móvil y se encuentra como, ¡ay, qué aburrimiento! Y al rato, al cabo del rato, al ratito, ¿no? No inmediato, sino al cabo del rato viene, papá, lo siento, perdóname. Perdóname, papá, de verdad lo siento. Arrepentida, ¿verdad? Como nos acercamos a Dios cuando nos hemos dado cuenta que hemos pecado. Y entonces yo, hija, yo no tengo que perdonarte, yo te tengo que perdonar, tranquila, está bien, no te preocupes. No te preocupes, yo te quiero. Y lo que estamos haciendo es para que aprendas, ¿no? Yo no te tengo, tranquila, estás perdonada, ¿vale? No hace falta que yo te perdono porque me estás pidiendo perdón. Ya te tenía perdonado antes porque yo te quiero. Hagas lo que hagas. Yo le digo, ¿no? Entonces ella me dice, entonces papá ya me puedes dar el móvil. Digo, no. Una cosa es que te perdone, ¿verdad? Y te quiera. Y otra cosa es que quite el castigo que he puesto para que te des cuenta de que cuando se hacen cosas mal, se tienen consecuencias y las consecuencias traen dolor. ¡Ah, es que no sé qué, porque no es justo! Digo, ey, ¿no te habías arrepentido? ¿No me venías aquí diciendo que...? Porque normalmente siempre los castigos, porque yo voy a mi hija y le digo, esto se ha hecho mal y tal, y el castigo viene por la actitud, por cómo se pone, no por lo que haya hecho, porque, bueno, es por la actitud, ¿no? No quiere reconocer y es la misma actitud la que le lleva al castigo. Ah, sí, me estás chillando, me estás insultando, estás como no te calles y no te voy a tener que disciplinar. ¡Pum! Disciplina. Vale, le quito el móvil. Viene, lo siento, papá, no me voy a volver a poner así. Ok, de acuerdo, tranquila. Entonces me devuelves el móvil. No, el móvil no te voy a dejar y tal. Yo te vuelvo a salir. ¿Veis? O sea, eso es lo que nos sucede a los cristianos cuando pecamos y creemos que, ay, Señor, perdóname, te lo pido por favor, Señor, ¿cómo me podía hacer esto? No, lo siento. Por hacer eso creemos que estamos perdonados. Y lo único que queremos es sentir que otra vez estamos limpios, que ya no estamos, ¿verdad? Que Dios no nos va a castigar con quitarnos la salvación. Y ya otra vez, ay, ya. Bueno, la palabra dice que si voy, que me va a perdonar y que es muy bueno, pues me va a perdonar. Y ya sigues adelante y sigues con el mismo carácter. Y sigues pensando en tu corazón hacer lo que te da la gana. Ese es el problema de esa doctrina falsa diabólica. Ahora es distinto que tú cometes un error y wow, esto es error. Y el Espíritu Santo te dice, ¿qué ha pasado? Porque el Espíritu Santo, antes que tú cometas el error, lo sabe. Él sabe todo lo que vas a hacer. No, dice, no, lo he hecho. No, Él lo sabe. Entonces, lo que quiere es que tú aprendas, que te des cuenta cómo la carne... Porque, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Si no es para muerte, ¿cuál es la consecuencia del pecado en tu vida? ¿Por qué Satanás, si no nos puede quitar la salvación, nos tienta? ¡Qué tontería! ¿Para qué pierde el tiempo? Si... amigo, ¿sabes cuál es la consecuencia? Que te mete debajo de un cacharro donde la luz no puede salir. Esa luz que tienes, ese sello, esa justicia, esa santidad, ese vosotros sois la luz, ¿verdad? La sal, la mete debajo de un cacharro. En dos de los evangelios lo llama ladmul, que es para medir el grano. Muy curioso el tema de que sea ese cacharro. En otro habla de una cacerola. Te tapa, te apaga la luz. Tú, dice, no se os ocurra decir que sois hijos, que estáis en comunión con Dios si estáis en tinieblas, si estáis dentro del cacharro. Porque mentís, no tienes comunión. Tú no quieres ni mirar a Dios. Estás dentro de un cacharro. Ese es el afán que tiene Satanás. Meterte dentro de un cacharro para que no sea, para ser lo máximo estorbo. Digo, mira, a este le he perdido.
ya no le puedo llevar al infierno, pero que este no me quite ningún otro. Somos la iglesia, señores. Nosotros somos Cristo ahora. Nosotros somos los que traemos, llevamos el mensaje. Si estamos debajo de un lamut, estamos debajo de un cacharro, ¿qué mensaje vamos a dar? Si tú me vas a hablar, madre mía, anda, anda. Pero si ya te conozco lo que haces y cómo estás. Ese es el afán de Satanás. Pues Dios, si Dios te conoce, si Dios conoce cómo es tu corazón, si Dios conoce todos tus pensamientos. Yo un día tuve un sueño súper terrible. Y cuando me levanté dije, pero Dios mío, ¿de dónde ha salido tanta maldad y tanta guarrería? Porque yo era consciente de que no era consciente de mi sueño. ¿Tú eres consciente de lo que sueñas? Yo no. ¿De dónde ha salido tanta guarrería? Me daban ganas de pedirle perdón por todo lo que había soñado. Porque claro, pero oye, de un realismo, una cosa, yo me levanté, sucio, pero era un sueño. ¿De dónde sale todo eso? Sí, que no lo sabe Dios, lo sabe. Si esa es la misericordia, pero el mismo que tiene poder para morir, para salvarnos, tiene poder para librarnos de todo esto y darnos vida. Temporalmente estamos en esta cáscara, ¿verdad? Sí, estamos en esta cáscara. Pero vamos a estar, ya estamos en fe glorificados. Y eso no hay quien te lo quite. Porque el que nace para vida eterna. No habla de nace, otra vez ha muerto, otra vez nace, otra vez ha muerto. Ojalá antes de que me muera físicamente haya nacido y me haya arrepentido de todo. Conectaros y daros cuenta de la falsedad de esa doctrina. Amén. No estoy leyendo los mensajes, ¿vale? Si alguno ha preguntado algo, pero la seducción es muy, pero muy fuerte. Sí, la seducción es fuerte. Mira, Edmundo, mientras que estés atrapado en el pecado, eres imposible, no puedes. Tú tienes que creer que Jesucristo te hace libre y te limpia. Cuando tú estás seguro, independientemente de lo que tú sientas, ¿verdad? Hay un proceso. Tú tienes que crecer. Y la forma de crecer es a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra. Y la palabra, eres bebé. Por ejemplo, en Hebreos le llama la atención a los hebreos, el libro de Hebreos, porque dice, ya basta de ya estar en los rudimentos básicos, dejar de la leche maternal. Está como diciendo, hay una etapa en la que, ¿verdad que no está bien hacerse caca en los pantalones? Pero a que no castigamos a un bebé por hacerse caca en los pantalones. Tú no tienes un bebé y se hace caca en los pantalones y lo devuelves. Oye, mira, dame otro bebé porque este se hace caca en los pantalones. Todos somos, cuando recibimos la salvación y ya somos conscientes, somos bebés por un tiempo porque tenemos que ahora con el Espíritu Santo discernir todo esto. Es un proceso, yo no soy el mismo de hace 3 años y yo llevo 3 años en esto. 3 años llevo. Ahora, Dios me ha permitido que esos 3 años sean muy intensos. Parte de ellos fue la pandemia, que no había otra cosa que hacer nada más que estudiar y yo y no es porque yo, es porque Dios tenía ese propósito. Y yo estoy muy agradecido y digo, Señor, porque yo paré de hacer cosas, paré todo. Cuando yo me di cuenta de que mis obras eran trapos de inmundicia, que yo no tenía que hacer nada, que lo tenía que hacer todo Él, dice, entonces yo paré y he tenido un encuentro con Él, con su palabra. Y he tenido que darme cuenta y borrado todo lo que he aprendido en 22 años, que eso es lo que más duro es.